cuando el Señor manifestó sus actividades justamente apropiadas para la infancia, era visible únicamente para los habitantes de Vrindavana. A veces lloraba y a veces reía, tal como un niño, y mientras lo hacía parecía un cachorro de león. Un cachorro de león es muy atractivo. Siempre están jugando, saltan de aquí para allá, se mueven. Son muy atractivos. Aquí dice que es Bala Simha, como un cachorro de león. Ustedes ven al Señor Krishna, está actuando como un niño ordinario, y los habitantes de Vrindavan, especialmente sus padres, sus tíos, las gopis, disfrutan mucho de esos pasatiempos infantiles del Señor. Él manifiesta infancia, pero en realidad Él es todopoderoso en cualquier edad, en cualquier porte. Pero esos pasatiempos hicieron a los habitantes de Vrindavan muy felices. Vamos a leer el significado de Srila Prabhupada aquí. Si alguien quiere disfrutar de los pasatiempos infantiles del Señor, tiene entonces que seguir los pasos de los habitantes de Braja, como Nanda, Upananda y otros habitantes que tienen una relación parental. A veces un niño insiste en tener algo y llora muchísimo para obtenerlo, perturbando a todos los vecindarios, y luego inmediatamente después de conseguir lo deseado, ríe. Los padres y miembros mayores de la familia disfrutaban de estos llantos y risas, así que el Señor simultáneamente lloraba y reía de esa manera, sumergiendo a sus devotos padres en los dulces sentimientos de placer trascendental. Solo los habitantes de Braja, como Nanda Maharaj, pueden disfrutar de estos incidentes, y no los impersonalistas adoradores del Brahman o de Paramatma. A veces cuando algún demonio le atacaba en el bosque, Krishna parecía quedar sobrecogido por el temor, pero lo miraba como lo haría el cachorro de un león y luego lo mataba. Sus compañeros de infancia también quedaron pasmados de asombro, y cuando regresaban a sus casas contaban la historia a sus padres, y todos apreciaban las cualidades de Sri Krishna. El niño Krishna no pertenecía únicamente a sus padres, Nanda y Yashoda. Era el hijo de todos los habitantes mayores de Vrindavan y el amigo de todos los muchachos y muchachas de su edad. Todo el mundo amaba a Krishna. Él era el alma y la vida de todos, incluso de los animales, de las vacas y de los terneros. Om Ajnana Timirandasya Gyanam Jnana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayane Gaura Kata Damodaya Nagaragramatarini. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Om Tat Sat. Si Krishna disfruta de todo tipo de pasatiempos y también participa de sus pasatiempos infantiles. Se llama Kaumaram. Kaumaram es un niño todavía no de 6 años, sino hasta los 5 años. Se gatea y tiene todo tipo de pasatiempos traviesos, como en el caso de Damodar. Vino Madre Yashoda a jalarle el vestido. Tengo hambre. Dice Madre Yashoda, que estaba hirviendo leche, se fue a sentar en un lugar apropiado y le dio a Krishna de tomar de su pecho. Krishna estaba muy contento de tomar leche. Estaba muy feliz, estaba mirando la hermosa cara de su madre, y su madre estaba cantándole canciones, y le estaba moviendo con sus pies, y estaba muy feliz. Entre los dos era un momento amoroso muy dulce. Pero la leche empezó a rebosar. Su madre Yashoda lo tomó y lo puso a un lado enseguida, y el niño se volvió completamente molesto.
porque Madre Yashoda lo movió repentinamente de un momento tan auspicioso. El niño empezó a llorar como si fuera un niño ordinario, pero la madre tenía que atender la leche, tenía que limpiar y todo esto. Se volvió muy irado y corrió al lugar donde estaban los potes de yogur, los potes de mantequilla, y los rompió y empezó a darle a los monos y empezó a mover todo por todo lado, hacer como un desastre. Cuando Madre Yashoda vio la travesura de su hijo, cómo había destruido todo y la leche y el yogur estaba todo desparramando, tomó una varita y ahora vas a ver. Y Krishna empezó a correr por todos los pasadizos entre los pilares de la casa, y adentro de la casa siempre hay un patio interno con pilares y todo. Empezó a correr por todas partes escondiéndose y Madre Yashoda le seguía. Ya después Krishna mostró mucho temor cuando Madre Yashoda lo atrapó y empezó a llorar y a fregarse los ojos llenos de kajal y haciéndose sentir como, por favor, no. Era como un niño ordinario. A veces reía, a veces lloraba, a veces disfrutaba. Y Madre Yashoda podía ver que este niño, primero hace tremenda travesura, está corriendo de allí para allá, pero cuando le agarro, ahí sí empieza a llorar con lágrimas como si fueran de cocodrilo, que no son reales. Entonces eran los pasatiempos infantiles y todos los que veían esos pasatiempos estaban encantados de ver. Pero también los niños podían ver cómo Krishna hacía actividades sobrehumanas. Aparecían demonios tan poderosos como Trinavarta. Trinavarta tenía el poder de llevarse a Krishna hacia el cielo. Después de llevarle muy alto, pensaba lanzarlo y así acabar con Krishna. Pero Krishna empezó a hacerse tan pesado como una montaña que Trinavarta no podía elevarse. Cada vez caía más y más y más, hasta que completamente destrozado cayó al suelo. Los niños vieron eso y vieron que era el bebé Krishna, tan poderoso. Apareció Aristasura. Arista, como nosotros vemos, es las aristas. Apareció en la forma de un toro. Aristasura apareció en la forma de un toro, muy poderoso. Empezó con sus pezuñas de golpear el suelo y atacó a Krishna con toda su fuerza. Pero Krishna cogió de sus aristas y le dobló la cabeza, le dio un buen puñetazo y hasta ahí llegó Aristasura. De todos estos demonios primero intimidaban a Krishna. Krishna a veces se ponía bobo, pero luego Krishna los mataba, tal como un cachorro de un león, que es muy poderoso. Todos los demás están en el curso de Bhakti Shastri. Madre Madana, Doyamoya, Madre Prema, por eso no pueden estar en la clase. Todos los domingos tienen el estudio del Bhakti Shastri desde Mayapur. Entonces, Krishna manifestó pasatiempos muy agradables para sus tíos, para las gopis, para los niños y luego para las pastorcillas de vacas también. Ellas cada vez que veían a Krishna lo veían cada vez más y más atractivo. Cuando Krishna tenía 7 años vino la inundación de Vrindavana. Llovía tanto que empezó a inundarse todo. Los ríos empezaron a salir de sus cauces y se empezó a inundar las tierras bajas. Todos los terneros, las vacas empezaron a subir más hacia la colina de Govardhan. Luego todos los habitantes veían que sus casas estaban inundándose. Entonces, todos salieron hacia la parte alta, pero ¿qué iban a hacer? En la parte alta estaba lloviendo y estaba con truenos y era como muy, muy temeroso el asunto de huracanes y torbellinos. Entonces, Krishna muy poderosamente metió sus manos dentro de la colina de Govardhan, del pico de la colina, y lo levantó como que levantaría un hongo pequeñito, con su mano izquierda, con el meñique de su mano izquierda, con el dedo más débil, y lo levantó hermosamente como un paraguas gigantesco. Se subió en una piedrita y lo levantó y les invitó a todos a entrar
Las vacas y los terneros y los animales, los venados, todos entraron primero sin ningún miedo. Y luego los habitantes que veían que esa gran colina podía caer encima. Pero todos entraron y era un lugar muy caliente, muy agradable, empezaron a cocinar ahí. Madre Yashoda empezó a pensar, si Krishna está con el brazo así, se va a quedar muy débil, mejor lo alimenten. Se empezó a hacer chapatis, empezaron a hacer dulces para Krishna, lo alimentaban para que se mantenga. Y todos los gopas pusieron sus palos también para ayudar a Krishna. ¿Qué podían hacer con sus palos? Con tremendo peso de la montaña. Pero todos querían ayudar a Krishna. Y Krishna estaba parado ahí, como siempre, con su pie izquierdo cruzando el pie derecho, en su forma de tribanga, completamente quebrado en 3 partes, y sosteniendo la colina como que no pesaba nada. Sí, claro, las gopis cuando lo vieron así era el héroe del momento. Afuera Indra creaba más y más desastres, pero Krishna mandó el Sudarshan Chakra a dar la vuelta y estaba todo seco afuera. Para no entraba agua dentro de la colina. Y adentro ya se sintieron muy agradables, todos hicieron sus grupos, las gopis acá, las gopis mayores, las familias, las vacas, todos ya se sentaron, se dieron cuenta de que no se le iba a caer a Krishna a la colina, y empezaron a cocinar y a comer prasad y a conversar. Y Krishna también conversaba, dice, no te preocupes, la colina no va a caerse de mis manos. Y seguía sosteniendo la colina. Llegó la noche, seguían las hogueras, hicieron sus fogatas, y todos, wow, y todas las gopis, wow, Krishna, lo veían cada vez más y más atractivo. Y Krishna también empezaba ya a fijarse en las gopis. Y los amigos todos conversaban, puedes creerlo, Krishna está sosteniendo la colina. Y así pasaron 7 días y 7 noches donde Krishna estaba en ese pasatiempo trascendental de levantar la colina. Era como que un pilar de oro fundido ahí, de oro azul, sosteniendo la colina sin ningún peligro. Mientras afuera Indra mandaba más lluvias y más lluvias y truenos y trataba de destruir a los habitantes de Vrindavan. Ese pasatiempo para cualquiera que estaba presente ahí les pareció, Krishna es tan poderoso y tan magnánimo. Y Krishna está sonriendo, no está haciendo un esfuerzo. Todo eso creaba en los habitantes de Vrindavan un placer trascendental que no se podía comparar con nada. Estar ahí con Krishna, puede recoger las piernas. Les voy a leer un día de esto, los 64 cosas que no se hacen dentro del templo. ¿Podría darle un cojín a la mano? ¿Sí? Ahí está, sí. Y 64 cosas que no se hacen en el templo. Uno de ellos es extender los pies. ¿Qué otro hay? No tocarse los pies. Sí. Sí, bueno, Rupa Goswami da eso, no se puede extender los pies hacia la deidad, no se debe conversar y no atender a la deidad. No dar la espalda a la deidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas reglas y regulaciones que uno debe aprender. Porque Krishna está ahí, no son 2 estatuas. Y Gaura-Nitai está queriendo escuchar los pasatiempos de Krishna. Y esto es Sukadeva Goswami hablando sobre las actividades de Uddhava. Y esto es Srila Prabhupada hablándonos directamente. Este es el momento en que todos nosotros prestamos atención. Porque aquella persona que ha sido atraída a los mensajes de Vasudeva, para él pronto las modalidades de la pasión y la ignorancia se disminuyen y se establece el devoto en la modalidad de la bondad. Cuando el devoto está ya establecido en la modalidad de la bondad, todas las reacciones de las actividades materiales se terminan y el nudo del corazón se corta. Y así el devoto trasciende la naturaleza material y se vuelve completamente satisfecho.
Este oír de los pasatiempos de Krishna es lo que nos permite hacer eso. Mire, hay un niño colgado. Y pregunto, ¿cómo está sosteniendo? Eso es Maya, es lo que no es. Esta Maya, esta energía material se disuelve cuando uno se atrae a estos pasatiempos de Krishna, cuando la mente se absorbe en las actividades de Krishna. Hay dos tipos de personas, Grihastra y Grihamedi. El Grihamedi vive para satisfacerse a su esposa, a sus hijos, a sus casas, a sus pertenencias, a la sociedad, extendida o individual, vive solamente para eso. Pero el Grihasta vive en un ashram, es el ashram de Grihasta, constantemente hace lo mismo que sucede en el templo, ofrece la comida, escucha de Krishna, instruye a sus niños acerca de Krishna, no puede vivir sin conciencia de Krishna. Y esas personas se vuelven elegibles para la liberación. Mukta Sangha Parambrajet. Ellas pueden estar en el sendero de la liberación. Los demás se quedan en este ciclo de nacimiento y muerte con sus familias, con sus terneros, con sus pequeños elefantes, con su familia de abejas o con su familia humana. Pero ese tipo de familias no son diferentes. Kalustra Gadar Kastru, el Srimad Bhagavatam es muy fuerte en eso. No son diferentes que perros, camellos, asnos, cerdos. ¿Por qué? Por ejemplo, un cerdo no discrimina en lo que debe comer y en lo que no debe comer. A un cerdo le bota un cadáver y se lo devora, hasta los huesos. Por eso los mafiosos normalmente tienen cerdos. Cuando acaban con alguien, le botan ahí, no quedan ni los huesos, todo se tritura. Si los cerdos andan comiendo, como si se cadáveres, comen basura, comida que no se sabe si está limpia o no está limpia, mezclada con sus propios excrementos, orina. No tienen ningún tipo de limpieza. Y en su vida sexual, tienen vida sexual con la esposa, con la hija, con la mamá, no hacen discriminación. Según la vida de un cerdo es una vida sin ningún tipo de conciencia y pureza. La vida de perro es igual, simplemente la gratificación de los sentidos, la sexualidad, el comer, dormir. La vida de un asno trabaja tan duro para satisfacer a su amo, pero el pasto está en todas partes, no necesita trabajar tan duro para que le boten un poco de pasto al final del día. Y esos asnos siempre están glorificando a sus amos como los ven como. Entonces, en una sociedad humana la gente glorifica a personas que son como asnos. A personas son ateas, a personas que son materialistas, a las así llamadas celebridades que dan un pésimo ejemplo de lo que debe ser la sociedad humana. Y tenemos también los ustras. Ustra es el camello. El camello mastica las tunas que están llenas de espinos y se lacera la boca y la lengua y empieza a sangrar. Si él piensa que esta fruta es, uy, qué jugosa, pero en realidad está acabando con su propia sangre. Así mismo, cuando uno se dedica a la gratificación de los sentidos, se le acaba la vida sin pensar en Cristo. No tiene tiempo para escuchar estas actividades trascendentales del Señor. El Srimad Bhagavatam está hecho para la reespirituación de una sociedad humana superior. De lo contrario, esta sociedad humana se vuelve una sociedad animal. Un animal solo vive para comer, dormir, aparearse y para pelear contra esta naturaleza o trabajar duro para sobrevivir. ¿No? Tú ves los tráficos, por ejemplo, este rato vemos carros que se mueven de aquí para allá. ¿A dónde están yendo esos carros? Al almuerzo del Día del Padre porque van a matar un cuchi. No sé si ustedes oyeron, pero hoy, desde las 3 de la mañana empezaron a oírse los gritos de los pobres cerdos. Siempre los sábados es así. Porque los matan en la madrugada para ya empezar a cocinarlos y todo. Y para las 8 o 9 de la mañana ya esté listo ahí en las calles
para que los carros que pasan paren y coman. Eso en la ciudad no se escucha, porque ya hay paredes y hay mataderos profesionales. Pero en el campo se escucha los sábados los gritos de los cerdos. Si esa es una sociedad humana, todos se están moviendo únicamente para el disfrute de los sentidos, para la ganancia material, para continuar perpetrando este ciclo de nacimiento y muerte. En cambio, los devotos se dedican únicamente a escuchar las glorias del Señor, que es lo único que puede cambiar la conciencia humana. Las glorias del Señor nos permiten escuchar de sus actividades trascendentales, y es cuando nos decidimos en nuestro corazón volver a casa, volver a Dios. Buscar el reino del Señor y su justicia, lo demás viene por añadidura. Es como si usted compra miel, también tiene la botella, eso no hay problema. Si usted se transporta de aquí a Machala, también va a ver el paisaje, eso viene por añadidura. Entonces, cuando uno busca el sendero de Dios, también hay vida, hay alegría, hay prasada, hay amistad, hay sociedad. Eso está por añadidura, eso es extra. Pero lo principal es que cada uno de nosotros estemos conscientes que estamos volviendo a Krishna. De lo contrario, vamos a nuevamente obtener otro grupo de costillas que para proteger los órganos vitales, y de ahí pasar la vida pensando en la salud para el disfrute material. Ustedes ven ahora cuántas clínicas, cuántos hospitales, cuántas droguerías, todo el mundo, la salud. Y si ve a alguien despierto en la mañana, están trotando. Toda la salud, esta salud no existe. No hay tal cosa como la salud, eso es una ilusión de Maya. Todo el mundo tiene un número de respiraciones y se acaba aquí. No le mata el rayo, sino la raya. Cuando le toca hay palma. Esta sociedad está dedicada al cuerpo, al disfrute del cuerpo, a mantener los sentidos prendidos para el disfrute. Nosotros estamos en contra de eso. Los devotos están dedicados a utilizar estos sentidos para completamente absorberse en Krishna. Hoy es el día de Gangamata Goswamini. Gangamata Goswamini nació de una familia de un raja, de un gran rey, que era dueño de muchas tierras, en lo que es ahora Bangladesh. Pero ella desde niña escuchaba los pasatiempos de Krishna y solamente quería casarse con Krishna. Cuando ya iba llegando a una edad de 9, 10 años, los padres querían buscarle un esposo. Digo, no, yo no acepto a nadie, ningún mortal como mi esposo. Mi único esposo es Krishna. Si los padres trataban de muchas maneras hacerle entender que ella necesita casarse, ella no quería casarse. Si ustedes me presionan, me suicido. A pesar de que era como una princesa, ella solamente pasaba ocupada en arti, pasaba ocupada en servir a Krishna, Tulsi Devi, a cocinar para Krishna, a adorar su deidad de la casa. Los padres estaban muy compungidos de todo esto, a tal punto que la madre murió ya a temprana edad, y Ganga Goswami decidió, bueno, en ese tiempo ya su nombre era Sachi Devi, ella decidió dejar su casa, y dejar su casa para ir a Jagannath Puri, y vivía como un yogi más, de Madhukari. En Madhukari uno pide un poquito de pan en la mañana, un chapati, y con un poquito de chapati ya puede sentarse, dedicarse a cantar Hare Krishna, y asociarse con los Vaishnavas para escuchar el Srimad Bhagavatam. Esa era su vida. En un momento dado decidió ir a Vrindavan, y asimismo caminando y con muchas austeridades, porque para una mujer no es normal que esté viviendo como sannyasi. Ella fue a Vrindavan y allá tomó iniciación. Y a pesar de que su maestro pensó, no, esta es una persona que viene de una familia muy rica, ya se notaba en su rostro su aristocracia,
Esta es una persona que no se va a dedicar a las austeridades que se viven como los babas, pero él le dio iniciación. Y en ese tiempo le dio el nombre Sachidevi. Y ella se dedicó completamente a vivir como un sannyasi, con una compañera de ella que también era iniciada por el mismo gurú. Vivían en Radhakunda y todos los días hacían el parikrama a Govardhan. Todos los días cantaban las 64 rondas. Estaban dedicadas solamente a cantar, a escuchar el Srimad Bhagavatam y a vivir completamente como Madhukaris. Pero su maestro espiritual le dio la orden de ir a cuidar la casa de Sarvabhauma Bhattacharya, que ya se estaba destruyendo. ¿Se acuerdan? Sarvabhauma Bhattacharya era el gran, poderoso acharya de los impersonalistas. Pero cuando Chaitanya Mahaprabhu llegó por primera vez a Jagannath Puri, lo transformó y lo hizo un Vaishnava. Sarvabhauma Bhattacharya es un gran Vaishnava. Él tenía una sala gran Damodar y la casa era muy opulenta. Pero ya con el paso de los años se estaba destruyendo. Gangamata Goswami apareció en el 1700. Se había pasado casi 200 y pico de años desde que Sarvabhauma Bhattacharya estuvo presente. Su maestro le mandó a cuidar y que estaba cayendo en esa casa, que por favor lo volviera a mantener, para recordar que en ese lugar vivió Sarvabhauma Bhattacharya. Ella no sabía cómo, no tenía ninguna manera de colectar, etc. Pero tenía esa fe del maestro espiritual y se fue después de muchas austeridades. Llegó a Jagannath Puri y allí empezó a ver cómo puedo mantener la casa de Sarvabhauma Bhattacharya, que ya se había vuelto algo que estaba completamente por caer. Ella tenía tanto conocimiento, era tan experta en el Srimad Bhagavatam, que empezó a narrar el Srimad Bhagavatam, empezó a narrar los pasatiempos de Krishna. Y la gente de los pueblos le encantaba lo que ella hablaba. Se volvió tan famosa que el rey escuchó la gran habilidad de ella de hablar el Srimad Bhagavatam, que él también venía a escuchar. Cuando el rey le escuchó, inmediatamente le donó un pedazo de terreno que ya no quería aceptar para ella, pero vio que ahora podemos de ahí de ese terreno producir algo y de ahí con eso mantener la casa de Sarvabhauma. Y así fue. El rey le dio todo lo que necesita para mantener la casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Y así ya pudo completar su servicio a su maestro espiritual. Cuando llegó el día de Dasara, que es Dasara es decir, el 10º día de la luna menguante del mes de Shweta, que es el día en que aparecía Madhuganga, toda la gente se iba caminando hasta Bengala, hasta encontrar el río Ganges, para poderse bañar ese día en el Ganges, porque la persona que se baña ese día, 10 vidas de actividades pecaminosas se limpian. Entonces, todo el mundo le decían, vamos, y dice, no. Ella tomó el voto de Kshetra Sannyasi. Kshetra quiere decir el lugar. Si un sannyasi que toma ese voto, no se mueve de ese lugar. O sea, a pesar de ser una mujer, era tan determinada, tan perfecta en sus austeridades. Y ella se quedaba cuidando su deidad y el lugar que ella tenía. Entonces se quedó ahí para cuidar de ese lugar, a pesar de que casi todos los habitantes se caminaron por meses hasta el Ganges. En esa noche, ella pudo ver a Madre Ganga aparecer. Apareció muy hermosa la Madre Ganga y de pronto, sin saber de dónde, apareció un río que le llevó de su ashram. Le llevó por un, ¿cómo se podría decir? Un fluido trascendental de Madre Ganga, que era tan blanco como la nieve. Y le llevó dentro de las puertas del señor Jagannath. Entró por el templo de Jagannath y los pujaris que estaban cuidando ya del Sanctum Sanctorum, de la parte interna, cuando escucharon la conmoción del río y todo, salieron y no encontraron nada, solo le vieron a Ganga, a Sachidevi y parada. Se pensaron, ¿cómo es que ella entró al templo y es en la noche? De pronto vino a robarse algo. ¿Cómo es que se metió acá? Porque la propiedad tiene, el templo de Jagannath tiene
4 puertas, una hacia el océano, 4 diferentes puertas. Chile entró por esta puerta del océano y entró ahí donde está ya el señor Jagannath. Cuando los pujaris vieron eso, pensaron que ella vino a robar, que hay muchas opulencias ahí. Informaron al rey, pero cometieron tal ofensa. El rey en el sueño luego pudo ver que fue el señor Jagannath que produjo este río desde sus pies de loto para traer a Ganga Goswamini a él y bañarla en el Ganges ese día que ella meditaba simplemente bañarse en el Ganges. Desde ahí se llamaba Ganga Mata Goswamini. Y claro, Jagannath le dijo, la única manera para ustedes, porque empezaron a tener todo tipo de enfermedades, los pujaris, el rey, los habitantes de las familias del rey, eso se debe a las ofensas a este devoto. Si ustedes quieren eliminar las ofensas, tienen que rendirse y tomar iniciación con ella. Todos ellos tomaron iniciación con Gangamata Goswamini, inclusive el rey de Orissa. Es una personalidad muy increíble, permaneció en la tierra casi 140 años. Y fue un ejemplo de personalidad, a pesar de estar en un cuerpo femenino, donde normalmente la mujer necesita estar protegida de acuerdo a la cultura védica, como niña de sus padres, luego de su esposo, luego de sus miembros mayores, sus hijos mayores, tienen que cuidar. La mujer no puede estar caminando por las calles o por las montañas o por lugares de peregrinaje sola. Inclusive en Brindavan, cuando las mujeres están allí, están juntas. A veces son viudas, todas viven juntas, tienen sus ashrams y se mueven juntas, nunca solas. Pero en este caso, esta gran personalidad estuvo absorta en los pasatiempos de Sri Krishna. Estaba experta en predicar el Srimad Bhagavatam. Se volvió maestro espiritual de muchos. Y el señor Jagannath personalmente hacía arreglos para que ella pudiera visitarlo. Si Gangamata Goswamini aquí. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes tiene algo? Sí, tiene con respecto a la sociedad humana, ¿no? En el actual Kali Yuga que vivimos hay poca humanidad, no hay una humanidad. Entonces mi pregunta es, aparte de todo el trabajo que nosotros estamos realizando para conectarnos con Krishna, para el servicio devocional, el estudio de las escrituras, ¿qué es lo que va a pasar con toda esta sociedad en un futuro? La ciudad se degrada. Degrada significa que bajan de grado. Uno sube las gradas o baja las gradas. Degradarse significa que entran en la vida animal. Debido a que la vida humana es para elevarse. Normalmente los Vedas prescriben el Karma Kanda para elevarse a los planetas celestiales. O sea, de humano a semidios, de humano a habitante de los planetas celestiales. Que obviamente es una graduación, es subir. Pero eso no es el último propósito. Por eso Krishna dice, Kama está estar Krita Gyana. Aquellos tienen Kama, Krita Gyana, que tienen demasiados deseos materiales. Prapadyante Anya Devata. Ellos se rinden a los semidioses. Pero los logros que obtienen y bendiciones que obtienen son temporales. ¿Cuál es el uso de ese karma kanda? Si Krishna habla de Sarva Dharma Parite, abandona todos los otros tipos de actividades y únicamente ríndete a mí. Mame Kam Saranam Rajam, Kam únicamente a mí. Aham Swar Sarva Papevyu, yo te protejo de todas las reacciones de tus vidas pasadas. Moksha Ishyami, te doy liberación. Masucha, yo prometo. Entonces es como la última meta. Pero la sociedad humana no tiene tantas cosas que oír. La gente se despierta a ver noticias inútiles, se despierta a estar ahí buscando cuántos likes tienen en su Instagram o lo que sea.
La gente se despierta únicamente a desayunar materialmente. No tienen tiempo para Krishna. El sol es el ojo de Krishna. Y si uno no está despierto antes de que el sol salga, es una pérdida de la vida. Ese día ya es inútil. No siempre tiene que estar despierto antes de que el sol. Si yo soy el sirviente de Krishna y Krishna se despierta a las 4 o a las 4:30, digamos, yo tengo que estar despierto para ver qué servicio puedo hacer para Krishna. Ese es el concepto del Brahma Muhurta. Por ejemplo, el gallo representa al sol. El gallo canta justamente el momento del Brahma Muhurta. Todos de despertarse. En una cultura védica, una cultura humana, manos son los Manvantaras. En un día de Brahma hay 14 Manvantaras. Manvantara básicamente significa la duración de un día de Brahma, la duración de un mano. Y hay manos específicos. Y estos manos son los que dan las leyes para los humanos. O sea, el Brahma humano quiere decir que está bajo las leyes y regulaciones de los humanos. Los humanos nos dan el Shastra, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Los seres humanos tienen que tener esta ética. Los seres humanos no pueden actuar de acuerdo a lo que la mente dice o los sentidos dicen. Ellos tienen que controlar la mente, mana. Si uno no controla la mente, desarrolla manías, malos hábitos de la mente. En la sociedad moderna, debido a que la mente está descarriada, se casan con la mente, demonios o demonios. Viven con sus manías y lo que la mente les dice hacen. Y los sentidos están enchufados a todo tipo de actividades. Eso degrada a la sociedad humana. Sí, porque hay bastante tensión hoy en día, ¿no? La tensión en Israel, en Irán, en Rusia, en Ucrania. O sea, la gente que es religiosa, la gente que ha tomado algún sendero, ya sea el Islam, o ya sea el cristianismo, o el judaísmo, que va para atrás, o el budismo, tienen que practicar. Si no se practica, las acciones y reacciones igual se dan. Si a uno le enseña lo que es el fuego, uno tiene que aprender a utilizar el fuego. Sabemos cómo utilizar la electricidad, cómo utilizar un vehículo. Eso es fuego. Pero no va a poner la mano en el fuego, se va a quemar, porque el fuego tiene sus principios. Si tenemos ciertos principios básicos, son cosas que son esenciales. Por ejemplo, lo primero que cantamos en la mañana en Mongolarte es Yasya Prasado, Bhagavan Prasado, Yasya Prasado, Nagati Kutopi. Y no voy a llegar a la meta a menos que primero satisfaga al maestro espiritual. O sea, sin ir por el maestro espiritual no hay misericordia de Krishna. No hay prasada de Krishna. Primero el maestro espiritual. Ese es un principio védico. Luego cantamos por Srila Prabhupada. Los pies del loto del maestro espiritual son el único medio por el cual podemos alcanzar el servicio devocional puro. Por eso yo me postro entre sus pies de loto con gran respeto y veneración. Ese es el principio. Sin adorar al devoto uno no obtiene a Krishna. Jesucristo también a la gente que no le escuchaba. ¿Sí? Nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. A la gente que es porque así es. Pero eso nos tratan de poner ahora como toda rodilla tiene que arrodillarse ante Jesús y todos tienen que nombrar el nombre de Jesús, sino como que todos los demás son herejes. Ese es el fanatismo religioso. Es como que nosotros digamos, no, solo Prabhupada, lo mismo el Islam, solo Alá, como que Alá fuera un solo Dios, solo para ellos, y el que no se rinde a Alá es un inútil. Antes de que exista el Islam, antes de que Mohammed creara el Islam, Alá ya era un hombre de Dios. Mohammed cuando era niño era huérfano y fue cuidado por su tío, Abdullah, sirviente de Alá. ¿Cómo si no había Islam? Porque Alá es un nombre reconocido en los Vedas. Ayer hablábamos del templo de Alanat. Nat es el Señor Alá. Allahadini Shakti es la energía interna. El Señor es el Señor de la energía interna.
Chalá es un nombre sánscrito. Pero el rato que le trata de poner Alá en el contexto, no solamente el que se rinde a él. Ese es el fanatismo materialista religioso que ha causado tanto sufrimiento, porque les cortan cabezas, matan, queman. Así fueron los cristianos, así, claro, no los cristianos sinceros, sino todos aquellos locos de la guerra. Todos ellos que no tienen la capacidad de entender que el Señor es de todos y que el Señor desde tiempo inmemorial ha mandado a sus hijos, a sus profetas. Los devotos constantemente vienen del mundo espiritual y Él mismo viene. Porque el mundo material es eterno, no hay tal cosa de que ya los santos de los últimos días siguen con los últimos días y sigue la vida. No hay tal cosa, este mundo no se acaba. Porque hay libre albedrío, si quiere uno sirve al Señor, si no quiere servir, existe el mundo material. Entonces todas esas personas tienen esos conceptos completamente como obtusos, obviamente que no progresan. Pero no solo que no progresan, también someten a las personas que quieren progresar. Precisamente ese liderazgo de Kali Yuga está lleno de líderes que desvían. Por eso uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para poder discernir. Estoy avanzando, estoy progresando. Es como irse de un médico y cada vez se siente peor. Tiene que ser lo suficientemente inteligente para buscar, de pronto no sabe lo suficiente, de pronto no me está dando lo que no ha dado pie con bola, como si. Falena faríciate, por los frutos los reconoceréis, dice la Biblia inclusive. Los Vedas también. ¿Cuál es la cuarta ofensa que nosotros respetamos? ¿Al santo nombre? Sí. Blasfemar la literatura védica o toda literatura que concuerda con la versión védica. Nosotros aceptamos de que la Biblia concuerda con la versión védica. Padre Todopoderoso y Eterno, la fuente de todo lo visible y lo invisible, eso existe. Pero muchas partes de la Biblia han sido tomadas, contorsionadas por aquellos que utilizaron la Biblia, la palabra de Dios, para lograr sus propias metas, especialmente los romanos. Y por ahí hicieron apostólico y romano. O sea, no era solamente los papas o los devotos del Señor, también los romanos, ¿sí? El gobierno, y ellos querían gobernar el mundo. ¿Cuántas cosas modificaron? ¿Cuántas cosas hicieron? Y todos aquellos que escuchan ese mensaje que está completamente contaminado, por eso se dice, la leche tocada por los labios de una serpiente tiene efecto venenoso. ¿Escuchó Tulsi? Tulsi. La leche tocada por de la serpiente tiene efecto venenoso. Tulsi dice, oh. Pero ustedes sí entendieron. ¿Qué dice? La leche tocada, los labios de una serpiente, también se vuelve venenoso, a pesar de que es leche. El conocimiento espiritual, que por más que es puro, mezclado por líderes que son materialistas y que no practican, nos dan algo que también nos desvía, nos confunde. Por eso, Srila Prabhupada y este conocimiento de Srimad Bhagavatam es para la reexplicitación de la humanidad. Para aquellos devotos que son sinceros, Krishna les va a dar la oportunidad de entender este conocimiento, ya sea en esta vida o en la siguiente. ¿Cuántos de nosotros podemos estar aquí entendiendo este conocimiento porque pudimos volver a nacer para hacer eso? Humano significa que tiene leyes y regulaciones dadas por el Señor. La gente está siguiendo ya sea la Biblia o el Viejo Testamento o el Corán, y es correcto. Pero tienen que entender que quitar ese fanatismo religioso y unirse a los seguidores del Vaishnavismo y entender a Krishna completamente. Escuchar quién es Dios. Está explicado en los Vedas. Dice, no, solo la Biblia. Jesucristo dice, yo tengo mucho más conocimiento que darles, pero ustedes no tienen oídos para escuchar.
Lo mismo fue Mohammed. Mohammed habló a personas que vivían robando, vivían... Uno de los mandamientos del Corán es no tengas sexo ni con tu madre ni con tu hijo. ¿Para qué le ponen ese mandamiento? Porque había gente que hacía eso. La Biblia dice no robar. A usted no le dice Arjuna mandamiento al no robar. Eso ya se entiende, eso son gente aria. Ya tienen esos principios. Honrar padre. Eso no se les enseña. Ellos ya tienen, se les da principios más elevados. Trata que uno pueda comprender la riqueza de los Vedas. Aquellos son devotos sinceros. Aquellos son siempre competitivos y envidiosos. No, mi Dios es mejor que tu Dios, mi papá le pega a tu papá. Esos son personas obtusas, que no realmente no son religiosos. Es nuestro deber escuchar, aprender apropiadamente, estudiar los libros de Srila Prabhupada bien. Srila Prabhupada quería que tengamos Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma. Si los devotos sean capaces de entender o practicar esto y practicar especialmente, pueden dar con su propio ejemplo a otros. Prabhupada hablaba de que queremos, no un acharya, queremos 10,000 acharyas, 100,000 acharyas, 1,000,000 de acharyas, 10 millones de acharyas. Así podemos hacer que Maya se haga más fácil de combatir cuando haya millones de acharyas. Son palabras directas de Srila Prabhupada. Es decir, uno tiene que seguir a su acharya, no envanecerse, sino seguir a su acharya sinceramente. Y uno mismo volverse capaz de poner eso en el corazón de otros, de plantar la semilla de escuchar de Krishna y de tener deseos de seguir este proceso. La persona que puede hacer eso puede transformar los corazones de la gente. Podemos transformar a toda la sociedad humana. Trato que los líderes sinceros escuchen este proceso. El cambio va a escuchar. Prabhupada vino en 1965, ¿no? Al occidente. Mire cuántos pocos años han pasado y el cambio sustancial que hay en la sociedad humana. Reencarnación, karma, vegetarianismo, y es algo común. Bhakti Yoga, Kirtan. Imagínense en 100 años, imagínense en 200 años, 300 años. Este conocimiento y las nuevas generaciones van a ayudar a que este conocimiento se establezca. Si lo Prabhupada digo, estos libros son las leyes para el Kali Yuga. Recién ha empezado, pero tenemos que estudiarlos y practicarlos. Ahí la sociedad humana se puede reciclar e ir mejorando. Y para eso está el movimiento del Señor Chaitanya aquí. Hace 500 años Él apareció y este movimiento está aquí por 10,000 años. Se faltan todavía 9,500 años donde la sociedad humana va a ir cambiando y llegando al entendimiento de lo que es el Vaishnavismo, que viene a través de estos libros. O sea, hay mucha esperanza. Dejamos ahí alguna otra pregunta. Hey Tulchi, mire sus amigas. ¿Ustedes estaban de ese porte? Nunca estuvieron de ese porte. Ustedes nacieron y así. Sí estuvieron de ese porte. Y más pequeñitas inclusive. Como el niño de... Yo fui la más pequeñita. Ajá. Mi mamá le cogía así con su mano. Así. Le bañaba aquí, ponía un poco de 3 gotas y le bañaba a su hermana aquí. ¿Sí la Prabhupada aquí? Jai. Hoy día, como queremos hacer algunas preparaciones, sí, de pronto podemos hacer pizzas. Sí, traemos harina, tomate, queso. Entonces vamos a bajar para dedicar las matas y se dediquen a hacer algunas de esas preparaciones.